nosocomiales. ¿De acuerdo? Entonces, las neumonías adquiridas en la comunidad. ¿De acuerdo? Pero lo vamos a hacer desde una visión nosológica, ¿no? Es decir, la historia natural. Y, evidentemente, en pediatría. O sea, neumonías no nosocomiales, ¿no? Estamos. Igual, Susan ya recibió, ¿no? Susan. Doctor, Susan tiene problemas con el micrófono y está escribiendo ahora por el chat de Teams. Sí, 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 me escribió, de acuerdo, sí, perdón. Me imagino, para los del grupo 1 ya recibieron el documento, ¿no? El material sobre neumonía, sobre NAC. Por favor, alguien del grupo 1 me confirma. Sí, doctor, ya lo enviaron al grupo de todo el curso. Ya, correcto. No se preocupe. Ok, listo. Entonces, ¿a quién elegimos? A ver, Sofía, si nos sugiere quién se presenta. O sea, va a estar en la cama de exploración, como ustedes quieran, chailón, pero es más una cama, ¿no? La que está ahí. Ajá. Hacemos un poco el interrogatorio y incluso podríamos ya en los simuladores incluso canalizar una vena, ¿no? Ojalá, ¿sí? Canalizar un vaso sanguíneo. Doctor, pero esta persona tiene que exponer. No, o sea, la persona tiene que saber qué responder, ¿verdad? ¿De acuerdo? Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Está con aumento de la frecuencia respiratoria. Pues va a contestar si tiene problemas para respirar. O sea, lo hacemos en forma ortodoxa, ¿no? ¿Sí? Doxia, o sea, empirismo, ¿no? Es decir, términos entendibles en términos de paciente, ¿verdad? Y obviamente el que interroga al médico también utilizar los términos que corresponden, ¿verdad? Sí. Claro. Bueno, voy a preguntar en el grupo de los que no hayan expuesto. No Exacto. Ajá. Sí, listo. igual le pide a Susan que haga el mismo ensayo con sus compañeros del grupo 1, ¿no? Por favor, Sofía, le ruego pedirle, ¿no? A Susan. ¿Estamos? Listo. Bien, ok. Y bueno, la doctora Betty, que es experta en esto de simulación, pues también nos ayudará, ¿verdad? Porque la verdad, o sea, a mí me gusta estar al frente del paciente. Lo demás es importante, evidentemente, pero, ¿no? Bien, características, nos vamos con la historia clínica. Entonces ya seguimos el orden, ¿sí? Habíamos llegado a la vacunación, ¿verdad? A todas las inmunizaciones. Y ahora entramos a los antecedentes patológicos personales. Por favor, Soledad, Micaela, lo más importante en antecedentes patológicos personales. En los niñitos, como usted comprenderá, es diferente. Probablemente en un lactante no van a haber antecedentes, ¿no? ¿Sí? Más si es un expediente de un niño sano, ¿no? Pero habrán otros niños que tengan un historial bastante ya complejo, a pesar de la edad, ¿verdad? 1 o 2 años y ya tienen antecedentes, muchas diarreas. Aquellos niños que no han recibido lactancia materna probablemente van a tener algunos episodios de diarrea y así por el estilo, ¿no? Entonces, enfermedades respiratorias, gastrointestinales,
infecciosas, ¿verdad? Infectocontagiosas, eruptivas, obviamente, ¿sí? Otorrinolaringológicas son muy frecuentes en los niños, ¿no? A diferencia del adulto, ¿sí? Salvo excepciones, ¿no? Problemas dermatológicos, ¿no? Sí, veíamos un niño con una adenomegalia, ¿verdad? Probablemente porque había padecido de infecciones de la piel, ¿verdad? O sea, un impétigo o dermatitis, ¿no? ¿De acuerdo? Problemas urogenitales, ¿de acuerdo? Problemas neurológicos, ha tenido algún episodio de una crisis convulsiva, ¿verdad? Ha presentado algún momento una rigidez de nuca producto de una patología de otra naturaleza, ¿verdad? Respiratoria, digestiva, ¿no? Un desequilibrio hidroelectrolítico puede llevar a una rigidez de la musculatura cervical, ¿verdad? O rigidez de nuca, más claro llamado, ¿no? Los niños son muy asiduos, tergiversan o infringen las leyes, ¿verdad? En el sentido de no utilizar, no ser curiosos, ¿verdad? Y meterse a la boca naftalina, por ejemplo, ¿verdad? Aquellas bolitas de naftalina pues, necesarias o que se las aplica en ciertos sitios del hogar, ¿verdad? En roperos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y ayer me preguntaban qué pasa si solo ha masticado nada más, ha puesto en la boca una bolita de naftalina, pues probablemente nada, ¿verdad? Pero si lo deglute, probablemente va a destruir, a corroer la mucosa esofágica e incluso si llega al estómago, la mucosa gástrica, ¿no? Pero más el esófago, ojo, más el esófago porque el esófago empieza a reaccionar frente al cáustico y obviamente se contrae, ¿verdad? Entonces se retiene la naftalina y obviamente produce efectos, ¿verdad? Lesiones severas, que incluso hay que hacer intervenciones quirúrgicas para reemplazar ese esófago destruido, ¿no? Si has recibido alguna intervención quirúrgica, dejarla connotada, ¿ok? Señalada, ¿de acuerdo? En el expediente. Muy bien. Entre los antecedentes hereditarios familiares, ¿verdad? Alteraciones genéticas, ¿sí? Anomalías congénitas, ¿verdad? ¿Sí? Enfermedades adquiridas, tuberculosis, sífilis, fiebre reumática, problemas metabólicos, respiratorios, renales, alérgicos, neurológicos, psíquicos, digestivos, en fin. En cuanto a riesgos familiares, también son importantes en los niños, ¿verdad? Sí, como en el adulto. En los niños con mucha más razón, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, la desocupación, los padres no tienen trabajo, los niños no tienen para los alimentos, ¿verdad? Para vestirse, para educarse, en fin, mantener una salud permanente, ¿no? Y no generarse quebrantos. Hacinamientos, ¿sí? Las viviendas precarias, la violencia, ¿verdad? La discapacidad, etcétera, ¿no? Y obviamente hábitos en los padres, ¿verdad? El tabaquismo, el alcoholismo, las adicciones, las enfermedades de transmisión sexual son ciertamente frecuentes, ¿no? Sí, en nuestro medio. Bien.
Entonces, ahí están los antecedentes personales y los herederos familiares, que son muy importantes. En lo que decíamos hacinamiento, en lo que decíamos la tenencia o no de la vivienda, una vivienda precaria, ¿sí? Determinar la tenencia de la vivienda, ¿verdad? En las características socioeconómicas y culturales, ¿sí? El número de habitaciones, obviamente ya tenemos el familiograma, ya sabemos que hay 4 niños, por ejemplo, y una familia completa, extendida, ¿verdad? Aparte de padre y madre e hijos, 4 hijos están familiares, tanto del padre como de la madre, ¿no? En total son 6, 8 personas y más, ¿verdad? En una vivienda en donde solo tiene 2 habitaciones, por ejemplo. Imagínense usted, o a veces no tienen habitaciones. Recuerdo cuando hacíamos un trabajo como universidad en el Cuasmo Sur, había un centro que se llamaba Unidos Somos Más, el centro muy interesante, y hacíamos visitas domiciliarias, ¿verdad? Si los pacientes no iban, nosotros íbamos a los pacientes y encontrábamos viviendas en donde no habían habitaciones y todos dormían los remedos de colchones en el piso, ¿verdad? Sí, y obviamente la casita de caña, las ventanas casi semiabiertas, ¿verdad? Entonces, imagínense la presencia de insectos, de los mosquitos, y bueno, ya se imaginan toda la parafernalia en ese sentido, ¿no? 1 o 2 toldos ahí maltrechos, realmente situaciones muy críticas, ¿no? En fin. Las obras sanitarias, ¿verdad? A veces no encuentran con los servicios básicos, ¿sí? A veces el padre trabaja, pero a veces es renuente a decir cuánto gana, porque obviamente no lo sabe, ¿no? De vez en cuando tiene trabajo y de vez en cuando le ingresa algún salario, ¿sí? Y obviamente la madre se gana también a veces algunos dólares lavando, ¿no? Haciendo labores domésticas, ¿no? Lavando, planchando, cocinando, qué sé yo, ¿verdad? Pero en forma esporádica. O tienen su trabajo estable, ¿verdad? En fin. Otros ingresos, si recibe estos famosos bonos, ¿verdad? De la solidaridad, ¿de acuerdo? Sí es posible, con familias un poco más organizadas, determinar los ingresos y calcular los egresos, ¿verdad? Y de pronto queda algo para ahorro, ¿sí? En fin. Calificar, cuantificar la educación. Quienes que están en edad escolar, ¿verdad? Están en la escuelita, en el colegio, ¿sí? Muchas de las veces los niños no trabajan, no estudian, ¿verdad? Y los padres les exigen que trabajen, ¿verdad? En fin, y vaya a ver qué trabajos, ¿no? Bien, también en los niños hay que investigar la nutrición. Si la nutrición fue natural, recibió la lactancia materna, con horario, sin horario, ¿verdad? ¿Qué tiempo recibió la lactancia materna? Si es artificial, leche de tarro, ¿verdad? Famosa leche de tarro, ¿no? O sea, el término no es el adecuado, ¿no? Leches maternizadas, ¿de acuerdo? Entonces está mal el término, ¿verdad? Leche de tarro, ¿ya? Que yo sepa, bueno, está en los recipientes, obviamente, sí, de acuerdo. Y para hacerlo más sencillo, más fácil, bueno, pues las madres dicen, pues, mi hijo no toma leche y no le doy el seno, sino toma la leche de tarro. Y la aceptamos, ¿no? Si hay suplementos, por favor, ya hemos visto muchos suplementos, la necesidad de esos suplementos, ¿no? ¿Sí? Si a veces no tienen para lo básico, lo elemental, ¿verdad?
En muchos hogares, si desayunan, no almuerzan, si almuerzan, no meriendan, no cenan, no desayunan. En fin, en las 24 horas una comida, ¿verdad? Y así por el estilo, ¿no? Y las reacciones en niños que sí reciben una adecuada alimentación, a veces hay reacciones a la alimentación. También es importante que lo tengamos claro. Muy bien. En cuanto a funcional, en cuanto al léxico utilizado con mucha frecuencia en nuestro medio, ahí tienen, ¿verdad? Ahí tienen 2 páginas, ¿sí? Con las debidas explicaciones, ¿sí? Lo único que vamos a agregar algunos que no están en ese listado. Por ejemplo, las boqueras. ¿Qué son las boqueras? ¿Qué son las boqueras? ¿Boqueras, doctor? Sí, boqueras. Ajá. Según internet, dice que es como una quelitis. Ajá, quelitis, correcto. Puede ser una lesión, ¿verdad? En las comisuras labiales, ¿de acuerdo? Sí, o la presencia incluso de gérmenes, virus como el herpes, ¿verdad? Es decir, lesiones herpéticas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué es el Esas son las chirincho? que también les dicen fuego, doctor. Exacto, también los fuegos, ¿no? Ajá, sí, de acuerdo. También los fuegos. ¿Qué es el chirincho? Se usa mucho en la sierra, ¿no? No saben. Aaron, ¿sabe qué es el chirincho? No, ok. No, doctor, no. No, es el escalofrío, ¿no? Es el escalofrío. ¿De acuerdo? Muchas madres, y esto lo van a escuchar con mucha frecuencia en Manabí, alguien que vaya a hacer la rural por Manabí, por Pavaollo, los ríos en general, especialmente los pueblitos, ¿verdad? Dice, no le doy a mi hijo el seno porque la leche está chirle o chirley, como quieran. Significa, de pronto, ya no sirve de alimento, ¿verdad? Sí, es prácticamente agua, ¿verdad? En madres desnutridas, en fin. ¿Qué es la chambra? Ni idea, doctor. Ni idea. La Ajá. mujer. No, esa es la No, guambra, no. ¿verdad? Ah, ya, perdón. La chambra es la cubierta de los bebitos, ¿no? Sí, muchas abuelitas les encanta tejer, ¿verdad? Sí. Y ustedes tienen experiencia en eso, ¿no? No de tejer, sino de ver a las abuelitas que tejen, ¿no? Y a veces como que les da ganas a ustedes de aprender, ¿no? A tejer, ¿verdad? Sí. Entonces tejen las chambritas, ¿no? Las chambras, dicen. Ajá. ¿Verdad? Y ya van a ser mi nieto, así que a tejer la chambra. ¿Qué es el pupo? Pupo. Sara Beatriz. El ombligo. El ombligo, correcto, Andrés. Ya pues, de vez en cuando acertar con una, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, el orzuelo sí, ¿no? Es como muy común. Ajá. De acuerdo. Gato enterito. ¿Qué es el gato enterito? La gastroenteritis, ¿no? Doctor, le traigo a mi hijo porque tiene gato enterito.
Y ellas están convencidas, ¿no? Están convencidas de que sí, que está con diarrea, vómito y está con gato enterito. ¿De acuerdo? ¿Qué es la rabadilla? Ya, pues esa sí la saben. ¿Qué es la rabadilla? La parte final de la columna, doctor. Ajá, exacto, ¿sí? Me duele la rabadilla o mi hijo se queja de dolor de la rabadilla, ¿no? Exactamente, así es. Ajá. O sea, Eh, sería más o menos la parte lumbar. ajá, lumbosacra, ¿no? Ajá, Ok. sí. Doctor, sí, lo que es el coxis. Sí, doctor, mi hijo con mucha frecuencia tiene torazón. A ese sí saben. Torazón. Tos, No, corazón. no. Corazón no. Torazón. T-O. Torazón. Kevin. Sí. El niño, en lugar de deglutir, aspira, ¿verdad? Por ejemplo, leche materna o leche artificial. ¿Ok? Ya, y hace un aspirado bronquial, ¿sí? Entonces se asfixia, ¿verdad? Y eso, las madres hablan del torazón. Mi hijo se ahoga, está con torazón. Ujú. Sí, todos esos términos hay que saberlos, ¿verdad? Bueno, en todo caso, eh, ya ustedes tienen claro el panorama y obviamente leen, hay términos como las melancolías, ¿verdad? O sea, las manchas en la piel, las cuicas, ahí está, ¿verdad? Esto sigan el, en el orden alfabético y no hay problema, ¿no? ¿Sí? Las cuicas son las lombrices, ¿verdad? El copete o cupete, ¿no? La parte superior del animal, ¿verdad? Sí. Desmandarse, ¿no? Hacer demasiado esfuerzo, una parturienta, ¿verdad? Una embarazada, ¿sí? ¿Verdad? El espinazo, bueno, la columna vertebral, ¿no? Sí. Ok. Es muy frecuente, y perdón que esto no suena ni términos peyorativos, ni mucho menos, pero es muy frecuente, ¿no? En nuestro medio, sobre todo en la costa. Esto sí es en la costa, ¿no? Y señora, ¿y por qué no le da? O sea, dice, yo produzco mucha leche, doctor, pero no le doy a mi hijo, no le doy a mi hijo porque yo sufro de mal de tetas, ¿sí? ¿Qué es, Andrés Vicente? ¿Qué piensas que es el mal de tetas? Que piensan que no tienen leche porque las tienen muy pequeñas. No, la tienen inflamadas. Es porque el niñito a veces las muerde, ¿verdad? A veces los niñitos ya empiezan a erupcionar las piezas dentales. Acuérdense que a los 6 meses ya empieza a erupcionar. Y el destete es tremendamente, en muchos niños, dramático, ¿no? Y entonces las madres ya incluso le tienen miedo a los niños, ¿no? Entonces, a la brava, son 2, 3 noches de desvelos de la madre y obviamente el niño no duerme, ¿no? Y llora y quiere, pero la madre obviamente se resiste, ¿no? Se resiste porque la lesiona, ¿no? Se produce una mastitis, ¿ya?
Entonces, obviamente, ¿no? Ellas se quejan en ese sentido y tienen razón, ¿verdad? Y tienen absolutamente razón. ¿Mm? Eso. Bien, entonces nos vamos con, ahora sí, el funcional por aparato. Y empezamos, uno de los, no es que por eso no vamos a tocar los otros con el detalle, ¿sí? Vamos a empezar con uno de los aparatos más, con mayores cantidad de problemas, ¿verdad? El aparato digestivo, ¿no? ¿Sí? Bien. Algo muy importante que debemos averiguar en los niños es el apetito. Los niños tienen un apetito indudablemente sin problemas, ¿verdad? Sí, tienen hambre, ¿verdad? Y más que apetito, hambre, ¿verdad? Y a veces devoran el alimento, ¿verdad? Cuando toma leche maternizada, la tetina la devoran, ¿verdad? Y bueno, a veces no se llenan con una tetina y piden otra, ¿no? Entonces, tiene que la madre ser bastante y obviamente mesurar en ese sentido, ¿verdad? Dar el alimento correspondiente y ya a partir de los 6 meses combinar con otros alimentos, como ya lo mencionamos al hablar de la lactancia materna, ¿no? Para que el niño ya tenga otros alimentos que ocupen espacio en la cavidad, en la cámara gástrica, obviamente, y por supuesto se llene la capacidad gástrica y el centro de la saciedad funcione, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero hay niños que no tienen apetito, ¿no? Entonces, es una de las causas frecuentes. Frecuente, doctor, mi hijo no come, ¿sí? Mi hijo no come y por eso quiero que lo vea y por eso se lo traigo. Quiero que lo examine. El niño no come, no tiene apetito, no come, ¿verdad? ¿Qué hace usted para comprobar que en verdad no come? Ya lo dijimos, me parece, en alguna clase, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Mm? A ver, Valeria, Alejandra, Pedro, Javier, cualquiera de ustedes. ¿Mm? Doctor, pregunto que cómo se hace para saber si el niño no está comiendo. Así es. Ajá. Y usted le pregunta a Mm, la madre dice, doctor, mi hijo no come. claro, y usted le pregunta a la madre, ¿y usted cómo sabe que no está comiendo? Tal vez porque se lo puede ver desnutrido o Sí, deshidratado. usted le dice, Valeria, usted le dice, pero señora, seguro que no come, no puede ser que esté sin comer. No, mi hijo no come. Y la bendita, como decimos vulgarmente, la bendita cantaleta, no come, no come. Señora, Pero, pregúntele. claro, Sí, Valeria, diga. claro, si no estuviera comiendo, debería haber perdido peso, o sea, Exacto, exacto. y el niño debería Entonces, estar, aunque sea llorando, de mal humor, porque un niño que no le dan su comida, el niño llora, pues, por comer. exacto, claro. Sí, pero hay niños que están llorando todo el día, niños desnutridos, ¿verdad? Un llanto monótono, cállate, cállate que me desespera, como dice el chavo, ¿no? Sí, pobrecitos, llorando porque, o sea, por su realidad, ¿verdad? Sí. O medio se acerca a usted como médico, como estudiante de medicina, a examinarlo y inmediatamente y se restablecen el llanto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, efectivamente, Valeria, lo pesa al niño. Ya el niño tiene 2 años y tiene ¿cuántos kilos? 2 años. Pesa 12 kilos, ¿verdad? Pesa 11. ¿Qué le dice a la madre?
Si pesa 11, 12 kilos, está bien para un niño de 2 años. Por favor, está bien, pues. Entonces, señora, su hijo no va a alimentarse del aire, ¿verdad? No va a subir peso, no sé de qué, pero el niño sí come. Sí, doctor, mi hijo, claro, sí, o sea, pero que come lo que él quiere, pues, y por eso no come. Me explico, o sea, Ah, ah, ok. eso. Se Entonces, refiere a que es mañoso. exacto, Ok. así es que sí, aquí es Ya. mañoso, exacto. No, come lo que le da la gana, ¿ya? Y las madres aceptan, ¿ya? Entonces, sí, o sea, antes del almuerzo, por ejemplo, le dan galletitas, le dan chupetes, le dan caramelos, le dan chocolates. Y ustedes saben que el dulce inmediatamente ciega el centro, ¿verdad?, del hambre, ¿no? Es decir, sí, o sea. Entonces, claro, el niño no come, ¿no? No va a querer comer, porque ya tiene energía, ya tiene alimentos energéticos, ya ha ingerido lo que a bien tiene, ¿no? Sí, Kevin, Sí. algo decía, algo quería decir. No, que el dulce a sí mismo para los niños, o sea, para todos es adictivo, más que todos Es los niños. adictivo, exacto, Por eso. así es. Entonces, evitar, ¿verdad? Que después del almuerzo, de ir a la mesa con la familia, con los padres, con los hermanos y darle algún, bueno, postre ya, está bien, un heladito, pero nada más, ¿sí? Es decir, establecer hábitos, ya, en ese sentido sí, ¿verdad? A establecer hábitos, ¿de acuerdo? Muy bien. Obviamente, para una buena alimentación, una buena succión, ¿verdad? La succión debe ser normal o por el contrario débil o a su vez con mucha avidez, ¿verdad? Si hay debilidad, por favor, investiguen, investiguen, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si hay problemas en la deglución, investiguen, ¿no? A veces de pronto el niño tiene una disfagia o tiene una odinofagia, ¿verdad? Una dificultad para deglutir, tiene lesiones y el niño medio siente, ¿verdad? Que el alimento va generando dolor, inmediatamente no come, ¿no? Entonces, niños que no comen, investigue garganta, por favor, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Hay algún problema ahí? Hay algunos niños con unas amígdalas, Dios mío, inmensas, inmensas, que se sobreponen, ¿verdad? Y que a veces ni siquiera ya permiten que el niño ingiera líquidos, ¿de acuerdo? Entonces, a investigar garganta, ¿de acuerdo? A investigar problemas sistémicos, ¿no? Hay problemas, niño que come mucho o un niño que come poco, investigue diabetes juvenil, ¿verdad? De tipo 1, ¿de acuerdo? Entonces es importante que esto lo dejemos claramente establecido, ¿de acuerdo? Entonces la diferencia entre disfagia y odinofagia, ¿verdad? Sí, deben tenerla clara. Sí, Pedro, diferencia. Fernanda, diferencia entre odinofagia y disfagia. La disfagia es La, di- dificultad la dificultad, ajá, y la orinofagia creo que es el dolor. y el Que, dolor, exacto. La odinofagia es el dolor, ¿ok? Así de sencillo. Bien, la salivación. Es importantísimo que ustedes investiguen. ¿Sí? El niño, la madre lo lleva a la consulta y el niño está babeando. Elimina la saliva hacia el exterior, no la deglute. ¿Ya? Cuando
empieza ya a producir saliva. Recuerden, ya lo hemos dicho, pero en este momento ya lo dejamos claramente establecido, que la saliva se produce, obviamente, en las glándulas salivales, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, necesitan los diferentes ingredientes y obviamente, el desarrollo de esas glándulas salivales. Empiezan en los primeros meses de vida, ¿sí? A desarrollarse, terminar de desarrollarse, ¿verdad? ¿Sí? Y obviamente, a partir de los 2,5 meses a 3 meses ya empieza la producción de saliva para producir francamente saliva a los 3 meses. ¿De acuerdo? Y con todas las estructuras para allá pueden entonces empezar con la digestión, la primera digestión, que es la bucal, ¿verdad? Sí. Por eso es que en los primeros meses de vida la alimentación es eminentemente líquida, porque el niño lo que hace es colocar en la boca y deglutir. Pero no hay la fase de masticación, la fase de digestión bucal. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, a partir del tercer mes empieza la producción y, por supuesto, ¿sí? Que no, como el niño no sabe deglutirla, ¿sí? Como no sabe deglutir la saliva, entonces la elimina, ¿verdad? ¿Sí? Mecanismo de defensa, la elimina al exterior, hasta aprender a deglutir. En el momento que aprende a deglutirla, ¿sí? Entonces ya la producción de saliva es importante. Importante la saliva para la digestión, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, antes de los 3 meses no hay saliva, ¿verdad? Así como entre los 25 y 50 días no hay, antes de los 25 o hasta 50 días no hay lágrimas, tampoco produce lágrimas, ¿verdad? Porque si el niño llora, esas lágrimas, ¿verdad? El contenido líquido va a través de las fosas nasales, va hacia el esófago y evidentemente tiene que ser deglutida, ¿verdad? Y a veces se va hacia el aparato respiratorio. Entonces produce problemas, ¿no? Por eso el organismo tan sabio, ¿verdad? Hace que la naturaleza tan sabia hace que ese organismo todavía no produzca sino la cantidad necesaria para lubricar los globos oculares, ¿verdad? Y las vías correspondientes. Doctor, una pregunta. Sí. ¿A qué edad es normal que los niños babeen todavía? A ver, eso es bastante problemático, ¿no? Es decir, los niños cuando nosotros estamos de ida, ellos hace rato están de regreso, ¿verdad? Y son muy inteligentes. Y ellos nos trabajan mucho al susto, ¿sí? Y a veces incluso se hacen lo que tosen y que se ahogan, ¿verdad? Para asustar a la madre. Pero en muchas ocasiones sí se produce, ¿verdad? El babeo, porque no puede deglutir la saliva y obviamente a veces eso continúa por mucho tiempo. Como ven que la madre ya se tensiona al ver mojada su camisetita, su camisita, su ropita, sus manos mojadas, su boca, ¿verdad? Está rodeada de saliva. Ellos disfrutan, ¿verdad? Viéndola a la madre tensa, viendo a los hermanos tensos, ¿verdad? Hasta muchas madres sienten vergüenza. Sí, muchas madres dicen, no, es que ya me da vergüenza porque mi hijo está grande. ¿Sí o no? Le dice, y sigue babeando, ¿verdad? Entonces, o lo llevan a la consulta al médico y le dicen, doctor, mi hijo está babeando, o ya le está erupcionando las piezas dentales, o el niño tiene llaguitas, ¿sí? Las famosas aftas, ¿ya? ¿Sí? Por un muguet, por una infección, ¿verdad? Micótica, ¿sí? Se inflama la mucosa y pueden babear, ¿verdad? Entonces,
ya es época de que el niño degluta, sin embargo babea. Una causa, procesos infecciosos. Otra causa, malos hábitos. Como digo, ganas de molestar de los niños, ¿ya? Y lo hacen. Porque bien que cuando están jugando, se olvidan del babeo y no babean, ¿sí o no? ¿No? ¿Sí se han dado cuenta con sus sobrinos? ¿Eh? ¿Se han dado o no se han dado cuenta? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿De acuerdo? Entonces sí. Entonces, a ver, la mejor forma es hacerle la higiene, obviamente. La saliva es un excelente caldo de cultivo para gérmenes, sí, especialmente hongos. Entonces, simplemente hacerle la higiene, ¿ya? Y siempre hacerle la higiene. Y a veces les molesta que les limpien la boquita, les molesta. Ah, muy bien. Entonces, no bote saliva, ¿verdad? Y ellos se dan cuenta. El uso de chupón, por ejemplo. A un niño lo peor que le puede ocurrir es que vomite. ¿Ya? Y lo hemos hecho, ¿verdad? ¿Sí? Tú vomitas porque usas chupón. Punto. ¿Ya? Y es tu problema que vomites o no. No, no me gusta vomitar. Ah, muy bien. No te gusta vomitar. Entonces, no uses chupón. Y dejan el chupón. Y la madre dice, doctor, pero solo con haberle dicho eso ya dejó de usar el chupón. Cuando el chupón también es una fuente de gérmenes, de contaminación, de presencia de aftas y así por el estilo, ¿no? Entonces, en definitiva, ¿hasta cuándo debe babear? Preguntaba Valeria, ¿verdad? Valeria era, ¿no? ¿Sí? ¿Quién preguntó? ¿Hasta cuándo? ¿O fue María Cristina? ¿Quién preguntó? Porfa, dígalo, no se duerma. Yo, ¿Fernanda? sí. Ya. Ok, la respuesta la tiene, ¿verdad? Depende, ¿no? Depende. O sea, si el niño está en un ambiente de tranquilidad, en un ambiente de sosiego, la familia le da mucho afecto, el niño no va a tener tiempo para estar babeando, pues. ¿De acuerdo? Sino disfrutando del cariño, disfrutando del amor que le prodigan sus padres, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, doctor. O si es el niño maltratado. Uy, hay niños que son maltratados, ¿ah? Sí. Hay muchos casos, ¿no? Conocí un caso en Azogues. Una niñita de 17 años descubrieron de que los padres la tenían amarrada con una soga, dormía ahí con los chanchos, ¿verdad? En un corralón, dormía con los chanchos, comía ahí y lo único que hacía era balbucear porque todavía no aprendía a hablar, 17 años. Entonces, bueno, imagínense la actitud, yo diría, de salvajismo, por decir un término un poquito grosero, ¿no? ¿Cómo van a hacer eso con una criatura, no? Pero así hay situaciones en el hogar. Uh-huh. ¿De acuerdo? Bueno, entonces el niño aprende a deglutir ya a los 4, 5, 6 meses, ya a los 7, 8 meses ya debe haber dejado de babear, ¿de acuerdo? Y aprende a deglutir. Muy bien. Ajá. Y también el tipo de alimentación que recibe, ¿no? Si ya recibe semisólidos, perfecto, ¿no? ¿Sí? Hay que enseñarles a que coman. Y no, por favor, todo cernido, no, que también mastiquen, ¿sí? Que aprendan a masticar. Todo cernido, y la carne prácticamente licuada. No, o sea, que aprendan a comer el pollito, obviamente en pedacitos que pueda deglutir, ¿verdad? Sí, ser en eso muy calculadores. Y para eso, las madres, sí,
lamentablemente no aprenden sino cuando crían a sus hijos, ¿verdad? El formarlos, el educarlos, el cultivarlos, la crianza en definitiva, ¿verdad? Es importantísima. Ya con el segundo ya es diferente, ¿no? Y sobre todo si no hay una diferencia muy notoria entre hijo e hijo, ¿verdad? O si tienen un solo hijo, pues ni modo, ¿no? Aprende a hablar tarde, en fin, o sea, pero si tiene otros hermanitos, se esmeran por aprender a hablar, aprender a formar oraciones, ¿verdad? En el aprendizaje del lenguaje, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? En ese sentido, es importante, ¿no? No llenarse de hijos, pero tampoco quedarse con uno, ¿no? Yo creo que la parejita sería lo ideal, ¿no? Pero si son dos, pues ni modo, ¿no? Varones o niñitas, ¿no? Adelante. Bien. Entonces, eso en relación con la salivación, por favor. Bien. En cuanto a la regurgitación, sí, los niños son excelentes regurgitadores. Por eso es que ya las madres saben, ¿no? Se les dice, señora, por favor, aliméntelo. El niño prácticamente semisentado, ¿verdad? O sentado, casi, ¿no? Es para que por declive el alimento se vaya al esófago y pase al estómago, ¿no? ¿Sí? Y se vaya en ese movimiento desarrollando los diferentes esfínteres, ¿no? ¿Sí? Y obviamente la necesidad de evitar la regurgitación, ¿sí? Evitar la regurgitación. No darle biberones, ¿verdad? No darle con los huecos muy duros, muy estrechos, porque el niño tiene que hacer un esfuerzo y deglute mucho aire. Y al eliminar, al sacarle el aire, con percusión, ¿verdad? En la espaldita, ¿verdad? Golpecitos en la espalda. También con el aire sale también el contenido alimenticio. Y obviamente, como no come mucho, el niño es muy, a veces dice la madre de mi hijo, es dragoncito, ¿verdad? Le gusta comer mucho. Entonces, hay una capacidad gástrica y obviamente se completa la capacidad gástrica y el resto lo elimina, ¿verdad? Entonces hay que evitar que el alimento se vaya hacia las vías respiratorias, ¿sí? Las famosas aspiraciones, ¿verdad? Los aspirados, ¿sí? Y que pueden producir efectos severos e incluso éxito letal, ¿no? Entonces, la regurgitación en todo niño es frecuente. Ya en los primeros 2 meses prácticamente ya los niños disminuyen la regurgitación tremendamente. 3, 4 meses ya prácticamente desaparece. Pero si hay una enfermedad por reflujo, ya es diferente, ¿verdad? Hay niñitos con reflujo, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, en esos niñitos ya hay alteraciones en el cardio, alteraciones en los esfínteres, y obviamente hay que darles tratamiento, ¿sí? Los niños se vuelven a veces muy vomitadores, cuando comen mucho también, ¿no? Entonces, genera problemas vómito, ¿verdad? ¿Sí? La regurgitación y el vómito. ¿Cómo diferencia usted el vómito de la regurgitación? María Cristina. Porque el vómito tiene contenido alimenticio. Y la regurgitación también, contenido alimenticio. Yo pensaba que era lo mismo, doctor. Doctor, No es lo mismo. regurgitación tiene contracción. No No es requiere lo de más esfuerzo. O más- ¿Perdón? Doctor, es porque se produce después de que terminan de comer, o sea, de inmediato. Ajá. No. Y No. también el componente es como que el vómito, digamos, es la leche cortada, en cambio una regurgitación Exactamente. es la leche normal, sale. Exactamente. El vómito es la eliminación del contenido gástrico. Ya ha tenido contacto el alimento con el contenido gástrico, con el jugo gástrico. Y el jugo gástrico, acuérdense, tiene el ácido clorhídrico y produce
¿verdad? Y produce la precipitación, ¿sí? De las proteínas, ¿verdad? En el caso de la leche. Y el vómito tiene grumos, ¿verdad? Ya sale en grumos, ya sale coagulada, ¿verdad? Entonces ya, en cambio, la regurgitación es simple y llanamente el alimento ingerido, exactamente igual, no está ni empezado ni ya en trámite de digestión, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahí está la diferencia, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro, Valeria, la diferencia? Sí, doctor. Ya, pues, Valeria, de acuerdo. Entonces, pasamos al estudio del vómito, ¿verdad? Sí. Tenemos que hablar la frecuencia, ¿verdad? El número, la coloración, que es importante, ¿verdad? El aspecto, si es alimenticio, mucoso, bilioso, hemático, ¿sí? Incluso fecaloide, ojo con esos vómitos fecaloides, cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué un vómito fecaloide es peligroso? A ver, Kevin, tú que eres... Sí, doctor, ¿me puede repetir la pregunta? Sí. ¿Por qué es peligroso un vómito fecaloide? Porque puede obstruir la vía digestiva alta. Correcto. Hay una obstrucción, ¿verdad? Y si hay una obstrucción, ¿verdad? El contenido del duodeno, ¿verdad? Va al estómago y del estómago va al exterior. Y ahí está el vómito fecaloide. ¿Sí? Fecaloide porque color y características y olor un poco ya digerido y proveniente de las asas intestinales, ¿verdad? Prácticamente vomita, entre comillas, sí, heces fecales, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, en esos casos hay que investigar urgentemente una obstrucción intestinal, efectivamente. ¿Ya? Una obstrucción. Ya en ese sentido, la importancia de un excelente, ¿verdad? Un excelente interrogatorio. Y la importancia de preguntarle a la madre, ¿sí? Y si a usted lo llama y le dice, vea, doctor, mi hijo está vomitando, por favor, le ruego que lo vea, exacto, claro. Sí, si está vomitando, por favor, que vomite en alguno de los pañalitos y tráigame el pañal, ¿verdad? ¿Sí? ¿Para qué? El pañal con el vómito, pues, ¿no? Para identificar el tipo de vómito, ¿verdad? ¿Sí? Y para eso tenemos el esquema de Duhamel. ¿Sí? El esquema de Duhamel, si el vómito es rojo, ¿verdad? Si es verde o si es blanco, ¿verdad? El de la bandera italiana, esquema de Duhamel, o de la bandera italiana. Rojo, verde y blanco. Obviamente blanco leche, ¿no? Es gástrico, ¿no? No hay problema. Digo, en términos de el vómito como vómito deshidrata, el vómito como vómito lesiona, puede desgarrar el esófago, ¿verdad? Sí, un esófago de Barrett y por ahí una serie de problemas que puede generar, ¿verdad? Y por ahí hay algunos síndromes que ya los veremos en su momento, ¿verdad? Sí, pero el vómito blanco simplemente es leche, ¿verdad? El vómito rojo hay lesiones, sí, y está sangrando, ¿verdad? Entonces, hablamos de un vómito, ¿verdad? Con sangre, ¿sí? Vómitos con sangre, ¿ok? ¿De acuerdo? Puede ser sangre roja, rutilante, o sangre digerida, ¿sí? En ese sentido, es importantísimo entonces que determinemos
las características del vómito. Ah, no, doctor, lo traigo porque tiene vómito. Ah, muy bien, vómito. Ya, anotado, listo. ¿Qué más? Tiene malestar general. Ok, malestar general. Tiene regurgitación. Ah, ok, regurgitación. ¿Sí? ¿Verdad? Y se acabó. No, tiene que hacer un desglose exhaustivo de cada una de las manifestaciones. Fíjese como usted, en base a ese desglose, usted puede identificar, puede encontrarse con alteraciones severas. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, determinar si el vómito, insisto, es alimenticio, es mucoso, es bilioso. Ya, si es bilioso, si es agrio, fétido, cuidado, porque es la parte alta del tubo digestivo y puede haber problemas serios, ¿no? Una intususcepción. ¿Qué es una intususcepción? Una obstrucción intestinal, ¿verdad? Eso se da porque el intestino como que se mete dentro del intestino mismo. Exacto. Intususcepción o invaginación, ¿no? Lo que usted menciona, exacto, así es. Ajá. La introducción de un tramo de intestino en otro, ¿verdad? ¿Sí? Sí, y es secuencial, obviamente, y la obstrucción correspondiente, ¿verdad? Por eso es que a veces a esos niñitos que tienen vómitos fecaloides, ¿verdad? Y vómito, se realiza lo que, bueno, un enema, ¿verdad? Y ese enema hace que empuje ese intestino que está metido en otro tramo del intestino y se resuelva esa obstrucción y se evita que se necrose ese tramo intestinal y evita una intervención quirúrgica y evita una serie de problemas, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, qué importante es que hagan un desglose de esta manifestación como el vómito, ¿verdad? Si los vómitos son inmediatamente de comer o después, ¿verdad? Tardías, son precoces o tardíos, ¿verdad? Si el vómito es fácil o es proyectante, ¿verdad? O el niño empieza con náuseas y termina vomitando, ¿verdad? O directamente vomita, ¿no? Es un vómito proyectante, ¿verdad? La fecha de iniciación del cuadro emetizante, ¿verdad? Por ejemplo, si es al mes de edad, cuidado con una atresia, ¿verdad? O con intestinal o con alteraciones, ¿verdad? En el esfínter duodenal, ¿sí? Una estrechez del esfínter duodenal, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tenemos que hacer el diagnóstico, ¿no? Medio de contraste y determinar si hay o no hay el paso de los alimentos del estómago hacia el intestino, ¿verdad? Por lo tanto, el esfínter duodenal está funcionando correctamente. Y si no está funcionando, obviamente hay que resolverlo quirúrgicamente, ¿sí? O puede haber un espasmo, ¿no? También, ¿sí? Inicialmente, intentar resolver el espasmo. Si no se resuelve medicamentosamente, entonces hacemos la resolución quirúrgica. ¿Sí? Y ahí las presencia, ¿verdad?, de el tumor fantasma, ¿verdad? Es decir, el estómago hace movimientos peristálticos, ¿verdad?, el peristaltismo para vencer esa obstrucción. Obviamente no lo puede, ¿verdad? Entonces tenemos el tumor fantasma, ¿sí? Bueno, si tenemos algún niñito con una alteración del esfínter duodenal, pues ni modo, tenemos oportunidad de ver ese famoso tumor fantasma, ¿no? Ok. Y así como las obstrucciones intestinales también generan tumor fantasma, ¿no? Bien. Entonces, eso en relación al vómito. Por favor, preguntas sobre vómito. Yo decía, en esto vamos a ir lento, porque hay muchas cosas, ¿verdad? ¿Sí?
Hay las causas banales de vómito, ¿no? Sí. ¿Verdad? Causas banales de vómito. Lo que les digo, ¿verdad? Tetinas difíciles, el niño deglute mucho aire. La aerofagia, ¿sí? Causa de vómito sin importancia. La posición, ¿verdad? Usted le da acostado al niño el biberón, ¿verdad? Y obviamente va a vomitar, ¿verdad? Por posición. Sí, exageración en la alimentación y obviamente que es un alimento eminentemente líquido, el niño vomita con facilidad. La inmadurez del centro del vómito en niños prematuros, ¿verdad? Sí, puede generar también vómito. La transgresión alimenticia, es decir, darle alimentos que no corresponden, ¿verdad? Sí, hay ocasiones que niñitos de 2, 3 meses ya les dan alimentos de papillas, cereales y todavía no los puede digerir porque no hay las enzimas digestivas necesarias, ¿verdad? Entonces, obviamente el niño vomita. La incoordinación de deglución-respiración también es causa de vómito como mecanismo de defensa. Y los movimientos exagerados, ¿no? Hay padres que el niño ve a su hijo que recién termina de comer y lo toman en brazos y lo lanzan por los aires y cae el niño y cae también el vómito, ¿no? Y lo baña al padre, ¿no? Por hacer cosas que no debe, ¿no? Bien. Entonces, repito el esquema de Duhamel en cuestión del color del vómito. Si es rojo, patología del hiato. Si es verde, ¿sí? Contenido biliar. Si es blanco, ¿verdad? Contenido gástrico. ¿Ok? Bien. ¿Está claro esto que he explicado? Sí, doctor. Sí, seguro, Sofía. No hay ninguna pregunta. Correcto. Soledad, Micaela, no hay pregunta. No. Soledad, ¿no está? Hola, doctor. Sí. ¿Alguna pregunta, Soledad? No, la verdad que no, todo está claro. Todo está claro. Ok. Bien. Gracias. No, por favor. También tenemos que investigar niñitos que vomitan sangre, ¿verdad? Hematemesis, ¿sí? Existen causas banales. Ya veremos aparato respiratorio y veremos cómo los niños sangran de su mucosa nasal con mucha frecuencia. Y la sangre se va hacia la parte posterior, ¿verdad? Y la degluten. ¿Sí? A veces... Doctor, ¿cómo dijo? Vómito expulsado por la nariz. ¿Escuché bien? ¿Vómito qué? ¿Qué dijo, doctor? ¿Qué preguntó? A ver. No, en este momento no he preguntado. Estoy explicando la hematemesis, ¿verdad? Y las causas banales de esa... Perdón, hemoptisis. ¿No? No, hemoptisis no. Corríjame, por favor. Si insistimos, hematemesis, es decir, la sangre, vomitar sangre proveniente del estómago. Pero le decía que los niños, cuando veamos aparato respiratorio, le decía que los niños son muy susceptibles a sangrar su mucosa nasal. ¿Sí? Hasta ahí está claro, ¿no? ¿Sí, Soledad? Sí, doctor. Bien. Esa sangre a veces se va hacia atrás. ¿Sí? ¿Verdad? Se va hacia atrás, ¿verdad? A través de las fosas nasales. ¿Sí? Y obviamente la degluten. Degluten esa sangre, ¿verdad? Proveniente del sangrado nasal. Proveniente de una epistaxis.
¿De acuerdo? O se va al exterior o se va a la parte posterior de ese sangrado. Muy bien, la degluten. Entonces, esa sangre llega al estómago, el estómago se resiente, ¿verdad? Se inflama y el niño siente una sensación, vale la redundancia, desagradable y vomita. Entonces, uy, vomitó sangre. ¿No? Eso es una pseudohematemesis. También cuando está succionando, ¿verdad? Está alimentándose, la madre le está dando el pecho materno, ¿sí? La madre tiene lesiones en su pezón, tiene lesiones traumáticas, ¿verdad? Erosiones en el pezón. Entonces el niño al succionar, succiona también, aparte de leche, sangre. Entonces eso también puede provocar vómito, ¿verdad? Vómito de sangre. Entonces la pseudohematemesis, ¿ok? Entonces lesiones traumáticas, ¿verdad? En la orofaringe, ¿sí? En la faringe, como en las amígdalas, se lesionan, ¿verdad? Y sangran, ¿no? Entonces el niño deglute esa sangre en la parte posterior de la lengua, ¿verdad? O se lesionan a veces la úvula. Están jugando con lápices, están jugando con lo que sea, ¿verdad? Y a veces se lesionan. Y son mucosas que sangran muy fácilmente. ¿Ok? Entonces esa sangre va al estómago. Y ahí se producen las pseudohematemesis, ¿verdad? ¿Estamos? O las francas hematemesis, ¿no? Es decir, sangrado de la mucosa gástrica. Hay las úlceras por estrés, ¿verdad? En los niñitos quemados, ojo, los niñitos que sufren quemaduras de segundo o tercer grado, ¿sí? Tienen sensaciones tremendas y se producen las úlceras por estrés. Y esas úlceras gástricas sangran, ¿verdad? Y obviamente sangran con facilidad. Entonces, evidentemente, esto hay que tomar en cuenta y, por supuesto, hacer el estudio correspondiente, ¿no? Y darle el tratamiento que corresponde, ¿de acuerdo? Pero lo importante es llegar a identificar o no, ¿verdad?, que existe estas manifestaciones clínicas del tramo digestivo alto. ¿De acuerdo? Sí, hasta ahí estamos claros. Carla, Emilia. Sí, doctor. Ok. Fernanda. Emilet. Sí, doctor. Bien. Hay causas también de manifestaciones digestivas. El dolor abdominal, bueno, es un dolor generalizado. Puede ser agudo, subagudo o crónico, ¿verdad? Las parasitosis son causas frecuentes de dolor abdominal, ¿sí? A veces los empachos, los niños comen demasiado, son causas de dolor abdominal y así por el estilo, ¿verdad? ¿Sí? Los famosos cólicos de gases, ¿no? Los niños degluten mucho aire, eso dilata las asas intestinales y esa dilatación produce dolor. Entonces, dolor intermitente, ¿no? ¿Sí? O hay patologías que generan la producción de gas, ¿verdad? ¿Sí? Que producen gas. Entonces, ese gas produce dolor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, existe el dolor abdominal y las diferentes características de ese dolor. ¿Ok? Bien. En cuanto a las deposiciones, ¿verdad? En cuanto a las deposiciones, la consistencia, la frecuencia, el color, el olor, las sustancias anormales, presencia de moco, presencia de pus, presencia de sangre, ¿sí? En cuanto al volumen, la cantidad, ¿verdad? Son copiosas, muy frecuentes, ¿verdad? O escasas, ¿verdad?
incluso con presencia de cuerpos extraños. Por eso es que en base a esas características clasificamos a las deposiciones diarreicas, o sea, la diarrea en diarrea de tramo alto y diarrea de tramo bajo. Las diarreas de tramo alto son en frecuencia no muy frecuentes, ¿verdad? En cantidad abundantes. Abundante contenido líquido, fétidas, color café, negruzco, ¿verdad? Sí, ¿de acuerdo? La de tramo alto. Ahí se pierde mucho electrolitos y mucha agua. ¿De acuerdo? Entonces, la importancia de identificar esas deposiciones de tramo alto o de tramo bajo. Si son de tramo bajo, en frecuencia generalmente son abundantes, ¿no? Pero en poquísima cantidad. Muchas de las ocasiones se las denomina el escupitajo intestinal, ¿verdad? Sí, deposiciones a base de moco, ¿verdad? Su contenido es mucoso. Sí, ciertas infecciones parasitarias producen ese tipo de evacuaciones de tramo bajo. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Entonces, en la frecuencia son leves, moderadas y graves. ¿Sí? Sobre todo las de tramo alto. Si son leves, no son más de 4 deposiciones en 24 horas. Si son moderadas, entre 4, entre 5 y 9, ¿verdad? Sí. Y graves, más de 9. ¿De acuerdo? Hay mucha pérdida de líquidos y mucha pérdida de electrolitos. ¿Estamos? Bien. Entonces, ahí los datos en relación a las diarreas. Insisto, la clasificación, ¿verdad? De tramo alto y de tramo bajo. Leves, moderadas y graves. Ya sabemos cuándo es una deposición leve, cuándo es una deposición moderada y cuándo es una diarrea ya concretamente grave, ¿verdad? Porque puede llevar a la muerte, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Hay el síndrome urémico hemolítico por las diarreas, ¿verdad? Sí, hay ciertos gérmenes, ya veremos en su momento, el síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Como estos gérmenes, ¿verdad? La E. coli puede generar, ¿verdad? Una infección severa y afectar a los riñones, ¿verdad? Y afectar a la sangre, ¿verdad? De ahí el término de, ¿verdad? Síndrome urémico hemolítico. Pero bueno, es un ejemplo de lo que las diarreas pueden ocasionar, ¿verdad? Y de los gérmenes que pueden invadir el intestino y generar este tipo de problemas. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta al respecto en cuanto a las diarreas? Valeria, ¿tiene claro la diferencia entre de tramo alto con las de tramo bajo? Sí, doctor. Sí, correcto. ¿Cuáles son más severas, las de tramo alto o las de tramo bajo? No sé si serían las de tramo alto. De tramo alto, correcto. Muy bien. Efectivamente, de tramo alto. Más líquidos, ¿verdad? Más electrolitos. La de tramo bajo, mucho contenido mucoso, ¿verdad? Algo de líquido, ¿verdad? Algo de agua y como le digo, y nada más, ¿no? Entonces, ahí el problema. Además, el tramo alto, uno de los problemas serios de las evacuaciones de las diarreas es que deterioran la mucosa intestinal. Ya, las vellosidades intestinales. ¿De acuerdo? ¿En qué tramo hay vellosidades?
¿Y en qué tramo no hay vellosidades? A ver, alguien por favor que me lo diga. En el tracto gastrointestinal, doctor. Ajá. Grueso. Las microvellosidades, ¿verdad? No hay en el esófago. En el esófago no hay vellosidades. No, por supuesto. Claro. Y a partir del estómago hay vellosidades. Y ahí todo el tracto. Ajá, ¿hasta dónde? Hasta lo que sería el recto. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la anatomía? ¿Soledad quiere decir algo? ¿Soledad, Micaela? No me recuerdo mucho la histología, doctor, pero creo que la región del colon ya no tenía vellosidades. Ya no tiene vellosidades, así es. Ajá. Ah, cierto. Esa era histología. Exactamente, así es. Qué importante la histología, ¿no? Sí, qué importante. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ajá. Pero es cuestión nada más de recordar, nada más. Nada más. Todo tiene importancia, ¿verdad? De ahí la histología, de ahí la anatomía, de ahí, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ah? Bien. Entonces, esas microvellosidades, por favor, hay que preservarlas en forma extrema, diríamos, ¿no? Si es posible el término, porque realmente son las que generan el proceso de absorción, ¿verdad? Digestión, absorción, ¿verdad? De los nutrientes, y por lo tanto esas vellosidades deben estar indemnes, deben estar perfectamente bien para que generen la absorción. ¿De acuerdo? Esas microvellosidades. Kevin, como no se acuerda, lo va a revisar, ¿verdad? Sí. Y nos va a indicar por milímetro, ¿verdad? Cuadrado, por milímetro cúbico, ¿sí? ¿Cuántas vellosidades hay? Porque si es un cuadro diarreico crónico, se van perdiendo esas vellosidades. Y ahí ya empieza el proceso, ¿verdad?, de desnutrición. El niño empieza a desnutrirse porque se están dañando sus vellosidades, porque a pesar de que ingiere una buena alimentación, sin embargo, no hay la absorción, ¿de acuerdo? Porque las vellosidades están dañadas. Entonces, cuidado con esos procesos digestivos, ¿verdad? Cuidado con esos abusos para bajar de peso, de ingerir ciertos fármacos para bajar de peso, para a base de impedir la absorción, bajar de peso. No, la bajada de peso tiene que ser bien programada, ¿sí? Bien estructurada, o sea, de acuerdo, o sea, a una alimentación adecuada, obviamente, baja en muchas proteínas, por ejemplo, en bajas, hidratos de carbono igual, es decir, evitar el exceso de energía, ¿verdad? Las sustancias o alimentos energéticos, ¿de acuerdo? Y obviamente las fibras, ¿no? Qué importante ciertas fibras, ¿no? Necesarias para una adecuada digestión. Por eso les decía, hay que acostumbrar a los niños desde pequeños a los vegetales, ¿verdad? Y no cernirlos, sino que los ingieran, lo mastiquen y lo ingieran, ¿verdad? La masticación es muy importante, ¿ok? Muy bien. Entonces, eso en relación a la diarrea. Y lo contrario de la diarrea es el estreñimiento, ¿no? ¿Sí? Es decir, la disminución de la frecuencia de las evacuaciones diarias, ¿verdad? A veces, 2, 3, 4 días el niño no evacúa, ¿sí? Entonces hablamos de estreñimiento. Se compactan las heces y eso al migrar produce dolor, mucho dolor.
Mucho dolor. Entonces, la importancia de que el niño cuando se alimenta, ¿verdad?, tome también líquidos, ingiera líquidos, ¿sí? Una dieta en definitiva equilibrada, ¿verdad? No solo sólidos. Y en cantidad, ¿verdad?, y en calidad los alimentos tienen que ser suficientes. ¿De acuerdo? Entonces, es importante estudiar el estreñimiento y las causas de estreñimiento. Si es una causa congénita, ¿verdad?, un Hirschsprung, por ejemplo, un megacolon aganglionar congénito, ¿verdad?, ni modo, ¿no? Sí, la intervención quirúrgica es lo único que puede resolver de alguna manera el problema. Y si es adquirido, pues a veces los hábitos distorsionados, los hábitos alimentarios, ¿sí?, hace que el niño sufra de estreñimiento, ¿verdad? A veces el niño por jugar no aprovecha del reflejo de la defecación, ¿sí? Inhibe el reflejo, ¿verdad?, por estar jugando, por estar en la televisión, y no va a realizar su evacuación, ¿sí? Entonces, en las damas a veces también es frecuente, ¿verdad?, ciertas dietas para bajar de peso. Ojo con eso y ojo con las secuelas que deja con el estreñimiento, ¿verdad? Problemas serios, ¿no? Que a veces es el mal hábito y listo. En fin. Muy bien. Entonces, eso en relación al estreñimiento. ¿Qué es la melena? No. Deposiciones con sangre. Deposiciones sanguinolentas, ¿no? Correctísimo. Sí. Ajá, así es. Perfecto. Sí, efectivamente. Entonces, ahí tenemos todas las manifestaciones, ¿sí? Un poco con cierto desglose de cada una, ¿verdad? Sí, con ciertas explicaciones necesarias sobre tubo digestivo, ¿verdad? Entonces, como ustedes ven, es una situación que le debemos dar toda la importancia que corresponde para poder resolver los problemas digestivos, ¿no? Y diagnosticarlos con mucho criterio. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Bien. En la parte teórica voy a ir lento para que vayan captando todo y vayan leyendo, y vamos a insistir en las clases prácticas con esto, ¿verdad? Sí, a analizar cada una de estas manifestaciones, ¿de acuerdo? Sí. ¿Estamos? ¿Estamos, Sara? Bien, entonces hasta hoy, ¿verdad? Digestivo. La próxima seguimos con aparato respiratorio, ¿verdad? Sí, y podemos avanzar con circulatorio. Bien. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, entonces hasta ahí llegamos. Les agradezco su atención y seguimos mañana con el grupo correspondiente, ¿verdad? No, los dos grupos en la parte de simulación. ¿Ok? Bien. Doctor, ¿me puede ayudar con la asistencia? Claro. Suárez, por favor. Claro que sí. Ya. Doctor, Ortega también. Sí. Ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Asistencia, cargando para, correcto. A ver, vuelvo a pasar la asistencia. María Soledad, calle. Luis Andrew. A ver, Yasmín Ortega. Sí, doctor, presente.
Correcto. Correcto, Yasmín. Carla Emilia. Presente, doctor. Ok, listo. Muy bien. Ahí están, guardamos las asistencias. Perfecto, se guardaron bien, correcto. ¿Sí? Sí, así cuando me avisan con tiempo resolvemos el asunto y no van a tener falta. Muy bien. Entonces llegamos hasta ahí, ¿sí? A ver, estoy teniendo problemas de conexión, ¿sí? ¿Quién, por favor? ¿Quién? MP, ahí sí me puso MP. Calle, doctor. Soledad Calle. Ah, Soledad, ya. Sí, Soledad, ya va, Soledad, ok. Listo, ya está su asistencia. Otra vez guardamos. Perfecto. Ok, listo. Pero, aquí, ya, correcto, no se preocupe, Soledad, sí, no se preocupe. Gracias. Bien, entonces, ahí estamos. Bien. Yasmín, Pamela, ¿alguna pregunta? No, nada. Bien, entonces, correctísimo. Entonces mañana a las 7 nos estamos viendo, ¿no? ¿Sí? Doctor, Sí, Sara. una pregunta. El tema de ictericia, que es mi exposición, ¿cuándo lo vemos? ¿El día viernes también? No. La próxima semana. Ya, doctor. Gracias. Yo le aviso. Ajá. Sí, podría ser el miércoles, ¿no? Sí, en la clase teórica. Ajá. Ya. Sí, listo. Bien, entonces les agradezco su atención. Sí, por favor, revisen. Sí, por eso la clase se la graba.